Hola a todos y bienvenidas, un Dua Moon a nuestro canal. Espero que tu copyright teniendo un Dua fantástico, lleno de energía y sobre todo, muchísima curiosidad, porque hoy, amigos muos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, en todos los rincones de internet, en cada grupo de fans y por supuesto en nuestra propia redacción superíndice 3N en Mert y Afra. Son los mismos los que nos tienen pegados a la pantalla cada semana, los que nos hacen suspirar, reír y hasta soltar alguna que otra lágrima. ¿Qué copyright andan tramando estos dos? Porque seamos honestos, ese sorprenden del título no es tú, o por casualidad. Hoy vamos a desentrar más menos o al menos a intentarlo, ese nuevo plan secreto que al parecer, se traen entre manos. Pero antes de que nos perdamos en teorías conspirativas y elucubraciones dignas de un guión de espoas, quiero recordarles, a los que son nuevos por AQU, que se suscriban al canal. Activen la campanita. Asu no se perderán ni una sola de nuestras actualizaciones, ni nuestros análisis, ni nuestros chismorreos bien informados, ni por supuesto, nuestras reacciones en directo a los momentos su con diéresis copyright picos de sus series favoritas. Y a los que ya son parte de esta gran familia, mil gracias por estar AQU, por su apoyo constante y por sus comentarios que siempre nos hacen reír y pensar. Son los mejores. Ahora supongo un monos serios, o lo serios que podemos ponernos hablando de Mert y Afra. La química entre estos dos es innegable. Lo vemos en pantalla, lo vemos fuera de ella, en cada entrevista, en cada sesión superíndice 3N de fotos, en cada interacción superíndice 3N que tienen en redes sociales. Y claro, eso alimenta la especulación superíndice 3N, la esperanza, la ilusión superíndice 3N de que tal vez, solo tal vez, esa magia que vemos en la ficción superíndice 3N se extienda también copyright N a la vida real. Pero no nos adelantemos. No vamos a caer en el juego de los rumores sin fundamento. Vamos a analizar los hechos, las pistas, los indicios que nos han llevado a creer que efectivamente, Mert y Afra N preparando algo. Algo grande, algo que, como dice el título, nos va a sorprender. Primero vamos a hablar de las entrevistas. Si han estado atentos, habrán notado que en las últimas entrevistas que han concedido, tanto por separado como juntos, hay un denominador común, el misterio. Se les pregunta sobre sus proyectos futuros, sobre sus superíndice 3 pasos, y la respuesta siempre es evasiva, con una sonrisa CU superíndice 3 implice y un, ya lo veru VN, que nos deja con la miel en los labios. ¿A Q copyright se debe tanto secretismo? ¿Por Q copyright no sueltan prenda de una vez? ¿Es que acaso temen arruinar la sorpresa? O peor aún, ¿es que no quieren levantar falsas expectativas? Podríamos pensar que simplemente están siendo cautelosos, que prefieren no anunciar nada hasta que tu copyright todo completamente cerrado. Pero la forma en que lo dicen, el brillo en sus ojos, la manera en que se miran entre ellos cuando evaden la pregunta, sugiere que hay algo ese. No se trata solo de precaución superíndice 3N, sino de una anticipación superíndice 3N emocionante, como si estuvieran guardando un secreto jugoso que les cuesta contener. De hecho, en una entrevista reciente, cuando se les preguntó superíndice 3 directamente sobre la posibilidad de trabajar juntos en el futuro, Mert respondió superíndice 3 con una frase que se ha convertido en un mantra entre sus fans. El futuro es incierto, pero las oportunidades son infinitas. Afra, por su parte, aún más menos adiós superíndice 3 con una sonrisa enigmática, nunca digas nunca. ¿Qué copyright quieren decir con esto? ¿Están insinuando que ya hay algo en marcha, pero que prefieren mantenerlo en secreto por ahora? ¿O simplemente están dejando la puerta abierta a futuras colaboraciones, sin comprometerse a nada en concreto? La ambigua cuarto edad de sus respuestas solo alimenta a UN Moon la especulación superíndice 3N y la expectación superíndice 3N. Luego, en las redes sociales. Ese campo de batalla donde se libran las guerras de fans, donde se analizan al milímetro cada publicación superíndice 3N, cada comentario, cada me gusta. Y AQ, amigos muos, es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque si bien Mert y Afra son bastante discretos en sus publicaciones personales, hay ciertas interacciones, ciertos más menos ciertos mensajes en clave que no pasan desapercibidos para los ojos atentos.
Un comentario con un emoji sospechoso, una foto compartida con una ubicación superíndice 3n misteriosa, un like a una publicación superíndice 3n que parece no tener nada que ver con ellos, pero que si lo analizamos en profundidad, podría estar relacionada con el proyecto que se traen entre manos. Las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para los fans a la hora de desentrar más menos a los misterios que rodean a sus ídolos. Cada me gusta, cada comentario, cada historia compartida es analizada al detalle en busca de pistas que puedan revelar sus secretos. Y en el caso de Mert y Afra, las redes sociales han sido una fuente inagotable de información superíndice 3n, o al menos de especulación superíndice 3n. Por ejemplo, hace unas semanas, Afra publicó superíndice 3 una foto en su cuenta de Instagram, donde se le veía en un estudio de grabación superíndice 3n. Hasta ahora, nada fuera de lo normal. Muchos actores y actrices también copyright son cantantes, o prestan sus voces para doblajes, o simplemente disfrutan de pasar tiempo en un estudio de grabación superíndice 3n. Pero lo que llamó superíndice 3 la atención superíndice 3n fue el comentario que Mert dejó superíndice 3 en la publicación superíndice 3n, un simple emoji de una nota musical. ¿Qué copyright significa esto? ¿Acaso Afra estuvo grabando un disco? ¿Estuvieron trabajando juntos en una canción superíndice 3n? ¿O simplemente se trata de una broma entre amigos? La interpretación superíndice 3n de este emoji ha generado un sinfín de teorías entre los fans. Algunos creen que Afra podrá estar preparando su debut como cantante, y que Mert la estuvo apoyando en este nuevo proyecto. Otros, muy románticos, su más menos han con un dueto entre ambos, una canción superíndice 3n que celebre su química y su complicidad. Y otros, muy copyrighticos, piensan que simplemente se trata de una broma interna, un CEU superíndice 3 digo secreto que solo ellos entienden. Y no es el único caso. Hace poco Mert compartió superíndice 3 una historia en su Instagram donde se le veía leyendo un guión. No se podía ver el título, pero se alcanzaba a distinguir que se trataba de un proyecto de comedia. Minutos después copyright Afra compartió superíndice 3 una historia similar, también copyright n leyendo un guión, también copyright n de comedia. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Todo parece indicar que estuvieron trabajando juntos en un nuevo proyecto, y que este proyecto podrá ser una comedia. La sincronización superíndice 3n de estas historias no puede ser una simple coincidencia. Es demasiado evidente que ambos estuvieron involucrados en un proyecto similar, y que este proyecto tiene que ver con la comedia. ¿Será una película? ¿Una serie de televisión superíndice 3n? ¿Una obra de teatro? Las posibilidades son muchas, pero lo que claro es que Mert y Afra estuvieron preparando algo juntos, y que este algo promete ser muy divertido. Pero la cosa no se queda aún. Hay rumores, fuertes rumores, que apuntan a que Mert y Afra podrán estar preparando una serie web. Una serie que ellos mismos producirán y protagonizarán, donde tendrán total libertad creativa para explorar nuevos personajes, nuevas historias, nuevos formatos. Una serie que les permitirá conectar directamente con sus fans, sin intermediarios, sin censuras, sin las restricciones que impone la televisión superíndice 3n tradicional. Esta teoría es especialmente atractiva porque encaja perfectamente con el perfil de Mert y Afra. Ambos son superíndice 3 venes, ambiciosos y tienen una gran visión superíndice 3n creativa. Además son conscientes del poder de las redes sociales y de la importancia de conectar directamente con sus fans. Una serie web les permitirá explotar al máximo su talento y su popularidad, sin tener que someterse a las reglas del juego de la industria del entretenimiento tradicional. Esta teoría cobra aún más fuerza si tenemos en cuenta que ambos han manifestado en varias ocasiones su interés copyright, por explorar nuevos formatos y por tener mayor control sobre sus proyectos. Además, varios miembros de su equipo tu copyright técnico, maquilladores, estilistas, incluso algunos de sus representantes, han dejado pistas en redes sociales que apuntan en esta dirección superíndice 3n. Publicaciones con hashtags misteriosos, fotos en localizaciones poco habituales, comentarios que sugieren que estuvieron trabajando en algo grande, algo innovador, algo que va a sorprender a todos. Estas pistas, aunque sutiles, son suficientes para alimentar la especulación superíndice 3n y para hacer creer que algo grande se estuvo cocinando entre Mert y Afra. Ahora bien, ¿de qué copyright tratará esta serie web? ¿Será una comedia romántica,
al estilo de las que ya nos tienen acostumbrados? ¿O se aventurarán por otros copyright neros como el drama, el thriller o incluso la ciencia ficción superíndice 3N? Las posibilidades son infinitas y la verdad es que no tenemos ni idea. Pero si tuviu copyright ramos que apostar, diríamos que se tratará de una comedia, pero con un toque diferente, con un humor muy ese inteligente, muy ese sofisticado, muy ese acorde con la personalidad de ambos. Podríamos imaginar una serie que combine elementos de comedia romántica con toques de sátira social, una serie que reflexione sobre los desafíos de la vida moderna con un toque de humor y de inteligencia. O tal vez se atrevan con un copyright nero completamente diferente, como una comedia negra o una parodia de las series de televisión superíndice 3N. Lo que es claro es que Mert y Afra tienen el talento y la creatividad necesarios para sorprender al público con algo completamente original e innovador. Otra posibilidad es que copyright trabajando en una campaña más menos a publicitaria. Mert y Afra son imanes para las marcas. Su imagen es fresca, juvenil, atractiva y cualquier producto que promocionen tiene garantizado el con diéresis copyright cito. No será la primera vez que vemos a actores y actrices protagonizando campañas más menos as publicitarias innovadoras, con historias originales y un alto valor de producción superíndice 3N. De hecho, ya han trabajado juntos en algunas campañas más menos as, y la química entre ellos siempre ha sido evidente. Tal vez copyright preparando algo a un ese grande, una campaña más menos a que marque un antes y un después copyright ese en la publicidad turca. Las marcas cada vez ese dispuestas a invertir en campañas más menos as publicitarias innovadoras y creativas, que conecten con el público a trabu copyright ese de historias originales y personajes atractivos. Y Mert y Afra encajan perfectamente con este perfil. Su popularidad, su talento y su química los convierten en los embajadores perfectos para cualquier marca que quiera llegar a un público joven y moderno. Pero también copyright debemos considerar la posibilidad de que todo esto sea una cortina de humo. Que Mert y Afra copyright jugando con nosotros, alimentando nuestras expectativas para luego sorprendernos con algo completamente diferente. Que el plan secreto no sea en realidad un plan, sino una estrategia de marketing para mantenernos enganchados a sus carreras, para que sigamos hablando de ellos, para que sigamos consumiendo sus productos. En la industria del entretenimiento, el marketing es una herramienta fundamental para mantener la atención superíndice 3N del público y para generar expectación superíndice 3N en torno a los proyectos de los artistas. Y Mert y Afra son perfectamente conscientes de ello. Podrá ser que copyright utilizando el misterio y la especulación superíndice 3N como una forma de mantenernos enganchados a sus carreras, para que sigamos hablando de ellos y para que estemos ansiosos por descubrir el serug, superíndice 3Simo movimiento. En definitiva, no sabemos a ciencia cierta copyright tramando Mert y Afra. Pero lo que sabemos es que algo se traen entre manos. Y que ese algo sea lo que sea, va a dar mucho que hablar. Que estemos atentos, sigamos de cerca sus movimientos, analicemos cada pista, cada indicio, cada comentario. Porque la verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz. La paciencia es una virtud, y en este caso será fundamental para descubrir él es el plan secreto de Mert y Afra. Solo el tiempo dirá si nuestras teorías son acertadas o si nos sorprenderá con algo completamente diferente. Y hasta aquí llegamos hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, de estas teorías, de estas especulaciones. Recuerden que todo esto es solo una opinión superíndice 3N, una interpretación superíndice 3N personal de los hechos. La verdad la tienen Mert y Afra, y solo ellos decidirán NCU, do y CU superíndice 3 mo revelarla. Lo importante es que sigamos disfrutando de su talento, de su química y de su capacidad para sorprendernos. Para resumir, hemos explorado las posibles razones de ese del secretismo de Mert y Afra, analizando sus entrevistas, sus interacciones en redes sociales y los rumores que circulan en torno a sus proyectos futuros. Hemos considerado la posibilidad de que copyright preparando una serie web, una campaña más menos a publicitaria o simplemente jugando con nuestras expectativas. Lo que es claro es que Mert y Afra son dos artistas con un gran talento y un gran potencial, y que destinados a seguir sorprendiendo copyright donos en el futuro. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como nosotros haciendo copyright dolo.
Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Q copyright creen que es tu N tramando Mert y Afra? L es su teoruamun S descabellada? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo. Los leeru copyright todos y cada uno de ellos. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, ya que nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a entender Q copyright, es lo que Mug S les interesa. Asu que no duden en compartir sus pensamientos y sus ideas con nosotros. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus compau más menos eros de trabajo con todo el mundo. Y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Asu no se perderán en ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos, donde seguiremos analizando las carreras de Mert y Afra, donde seguiremos desentrau más menos ando los misterios de la Faru, Dula Turca y donde, sobre todo, seguiremos divirtiu copyright donos juntos. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, la curiosidad es el motor del conocimiento. Asu que sigan investigando, sigan preguntando y sigan más menos ando. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo.